Hoy Venezuela los necesita. Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, that's the Lord. Hassan Soleimani. We're all Soleimani. ¡Chile despertó! Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Buenos días y bienvenidos teleaudiencia de Panorama, que se emite por Emigrados Televisión, con la realización de diversas comunicaciones en Euskadi, Bilbao, España. Les saluda Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. Nos acompaña en Euskadi Víctor Torres en Bilbao. Muy buenos días, Víctor. Eliezer, buenos días y un saludo especial para Pedro. Un abrazo. Buenos días, buenos días. Efectivamente, a mi lado en el día de hoy se encuentra Pedro Osorio. Él es un dirigente político colombiano, exiliado político aquí en Suiza desde hace 15 años, profesor universitario en economía política en Colombia e igualmente un dirigente muy reconocido en nuestro país, politólogo, y que hoy va a conversar con nosotros sobre un tema muy importante. Don Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Eliezer. ¿Cómo les va? Muy bien. Con usted vamos a tratar un tema de la geopolítica en América Latina, en América del Sur, sobre todo, que está tensionada con la anuencia del presidente Duque y cuando el águila imperial comienza o sigue volando sobre territorio suramericano. Y es la llegada de 800 militares del país del norte con el pretexto, dice el gobierno colombiano, de combatir el narcotráfico. Pero detrás de eso hay cosas muy profundas, delicadas y que ponen en riesgo la paz y la estabilidad en la región, ya que se prevé y se piensa que el águila del norte está utilizando a Colombia como peón imperial para atacar al gobierno de Venezuela. La desestabilización de la región puede traer consigo un conflicto de inmensas proporciones y que no se sabe cuándo pueda terminar. Las cosas se saben cuándo comienzan, pero nunca dónde y cómo pueden terminar. Don Pedro Osorio, los militares norteamericanos en Colombia vienen a luchar contra el narcotráfico o a iniciar o más bien a continuar esa guerra contra Venezuela. Bueno, a mí lo que me parece es que la presencia de este contingente invasor norteamericano es la continuación de todo el proceso de control político, ahora en directo y en el terreno, de parte de las transnacionales norteamericanas y mundiales, porque en América Latina se empieza a definir en buena parte los destinos y la suerte del desarrollo socioeconómico mundial. Eso es lo que, esa es la esencia que tiene la presencia de estos no son marines, pero son súper especializados, dicen ellos,
entre comillas, asesores norteamericanos para países supuestamente que no están organizados de manera coherente para el desarrollo que ellos llaman el desarrollo global. Por eso yo creo que más que la presencia física de estos militares, lo que significa la invasión de estos militares es exactamente la continuación del dominio político y geopolítico de la región sudamericana. Para continuar a analizar este tema, vamos a escuchar a Ildefonso Finolo Cando, miembro director del Centro Antiimperialista en Venezuela, es constitucionalista, historiador, poeta. Él está en Maracaibo, Venezuela. Muy buenos días. ¿Qué piensa al respecto Ildefonso Finolo Cando? El anuncio hecho por la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá sobre el arribo a este país, Colombia, de una fuerza especial del ejército imperialista, constituye un elemento realmente problemático, muy preocupante, cómo Colombia ha permitido, en el marco de una pandemia mundial que está azotando a la humanidad y que particularmente en Colombia ha sido muy mal manejada, se esté pensando en un asunto militarista, guerrerista, en introducir en la región un elemento perturbador de la necesaria tranquilidad que deberíamos tener para dedicarnos a atender la pandemia como prioridad para defender la vida, para garantizar la salud de nuestros pueblos. Esta es una jugada sumamente vil, una jugada traicionera, que además en términos de la soberanía nacional de Colombia es una violación absoluta a la soberanía de ese país, es una entrega descarada de la soberanía de Colombia que tanto costó a nuestros pueblos encontrar con aquel ejército libertador de Simón Bolívar y de los héroes también de la entonces Nueva Granada, que dieron sus vidas para conquistar esta independencia, esta autodeterminación. La oligarquía colombiana santanderista ha tirado esto por el piso, entregando desde tiempos ya, desde el año 52, con aquellos convenios de supuesta ayuda militar, cooperación militar, que crearon el marco de la entrega del territorio colombiano, convertido en el más grande portaaviones del imperialismo norteamericano en la región, un elemento totalmente perturbador, además de lo que la CELAC planteó para nuestro continente como una zona de paz. Es preocupante y nosotros consideramos además que, yo lo digo personalmente, que es el grupo de militares que anunciaron llegarán a Colombia, son quizás los mismos que estaba previsto según la operación Gedeón, frustrada operación el 3 de mayo de invasión desde el territorio colombiano, preparada con la connivencia del gobierno de Iván Duque, del uribismo, del centro democrático, del sector fascista de la política colombiana, que permitieron que estas fuerzas se organizaran en territorio colombiano, se entrenaran, traficaran armas y además hicieran pues el intento de invadir a Venezuela. Estos militares son los mismos que los propios mercenarios gringos capturados, el señor Teman, declaró que iban a tomar el aeropuerto para garantizar la llegada de aviones. Y estos eran los militares que venían a Venezuela, entre comillas, a capturar al presidente Nicolás Maduro, que ha sido solicitado por tribunales de manera ridícula, de manera ofensiva y absurda, norteamericanos, ofreciendo recompensas al estilo de un western en este caso no espagueti sino hamburguesa. Y entonces estamos en presencia de la continuidad de la operación, de la escalada para atacar a Venezuela. En el fondo es eso, es la preparación de una incursión bélica con más recursos desde el territorio colombiano contra Venezuela. Y esto aunado
al hecho de que el gobierno de Iván Duque ha estado empujando hacia la frontera con Venezuela a una gran cantidad de personas contagiadas del COVID-19. Es decir, estamos hablando ya de una guerra biológica, del uso de aquella estrategia que el destructor del mundo mexica, Hernán Cortés, utilizó con Tenochtitlán, introduciendo unos individuos con viruela a una población indígena originaria de Tenochtitlán, actual México, que no tenían anticuerpos para esa enfermedad, y más de la mitad de esa población murió en poco tiempo, y por eso el criminal de Cortés pudo tomar Tenochtitlán. Entonces, esta combinación de factores me lleva a mí a proponer, como coordinador general del Centro Antiimperialista Simón Bolívar, de manera seria, de manera responsable, yo creo que ya es el momento de cerrar completamente la frontera con Colombia para evitar que tanto las incursiones mercenarias, paramilitares, imperialistas, como la incursión, la posible estrategia de complicar la vida nacional con el tema de la pandemia, se puedan consumar. Bueno, bien, ahí escuchábamos entonces a Ildefonso y le quería preguntar a Pedro con la venia de Eliezer. Ildefonso decía algunas cuestiones, Pedro, por recordar un poco el video, lo que él comentaba, en que Colombia pierde soberanía con esta presencia de tropas militares estadounidenses y supuestamente para invadir Venezuela. La actual llegada de esa tropa de élite está ligada, lógicamente, parece ser el objetivo de la operación frustrada Gedeón. Y también habla del tema de la guerra biológica. ¿Cuál es tu opinión frente a esa situación con esa llegada de esas tropas justamente para esa posible invasión a Venezuela? Sí, a mí lo que me parece es que es un paso más en el establecimiento del cerco que los Estados Unidos y por qué no decirlo con la complicidad de la OEA están haciendo frente al proceso interesante, democratizador y de nuevo tipo que se está produciendo en Venezuela. Porque ellos lo que quieren cortar de raíz es, entre comillas, el mal ejemplo que están dando los venezolanos frente a los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y concretamente del Pentágono para América Latina. Pedro, ¿y qué supone para Colombia esa pérdida de soberanía? ¿Eso es así o realmente no hay ningún inconveniente con la presencia de las tropas norteamericanas en territorio colombiano? Lo que pasa es que hay que preguntar es cuál soberanía. ¿Cuál soberanía podemos hablar cuando la política en Colombia es diseñada por el grupo de la Unión Europea con sede en España? ¿Y cuál soberanía podemos hablar cuando la política militar absolutamente es diseñada y ahora casi que puesta en práctica hecha en Washington y puesta en práctica ya casi que por militares norteamericanos? Entonces, ¿cuál soberanía? Es que en Colombia no podemos hablar de una soberanía porque aquellos que hablan de soberanía no sabemos en qué país viven. Cuando tenemos una embajada, mire, un ejemplo clarito, el anuncio de la presencia de esa, entre comillas, misión asesora norteamericana, no la hace el gobierno colombiano, la hace la embajada norteamericana en Colombia. ¿Cómo se explica frente a la soberanía de un país que una declaración o un anuncio tan importante como ese lo haga el propio invasor y no ni siquiera el gobierno receptor de la supuesta ayuda? Don Pedro Osorio, ¿es que acaso esa política que viene desplegando el gobierno norteamericano con la anuencia del presidente de Colombia, Iván Duque, y todo el Centro Democrático tiene que ver con la posibilidad de ellos bloquear todo este tema de apertura, de indagaciones? En esta semana, los días pasados, se dio contra el expresidente Álvaro Uribe y toda esa
parte que viene haciéndole seguimiento la justicia al expresidente y a toda esa serie de actos de corrupción, de buscar la verdad en torno al expresidente Uribe. Yo lo que creo es que esto forma parte de, esta es una cortina de humo, que no va a ser la última, no ha sido la primera, pero va exactamente a conducir y a reforzar la hegemonía del dominio de Norteamérica frente a todo lo que tiene que ver con Colombia. Y efectivamente, en esa situación, tienen que salvar, proteger a aquellos personajes que como Uribe, como Pastrana, como Gaviria, etcétera, etcétera, juegan de facilitadores de la puesta en práctica de la política norteamericana frente al dominio de los países de América Latina. Estamos en Panorama, programa que se emite a través de Emigrados Televisión en Euskadi. Y hoy estamos tocando el tema de la frontera entre Colombia y Venezuela que se está calentando. Lidia Afanador, dirigente, presidente de Sindeagro en Arauca, en esa Arauca vibradora. ¿Qué piensa sobre el tema? Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Lidia Teresa Afanador Almenares. Le hablo desde Colombia, desde el departamento de Arauca, en calidad del presidente del Sindicato Departamental del Agro Araucano, Sindeagro, sindicato de jornaleros, de pequeños y medianos productores del campo. Hoy hemos querido manifestar nuestras opiniones frente a una coyuntura importante que es lo que tiene que ver con la presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia. Antes queremos puntualizar frente a algunos antecedentes que nos tienen que llevar a mirar más despacio de cuál es el objetivo preciso de estas tropas en Colombia. Por un lado, para nosotros esto no es nuevo. Desde hace más de 20 años estas tropas han hecho presencia en Colombia y precisamente hoy lo quieren ratificar manteniendo o fortaleciendo la presencia con 7 bases militares. 7 bases que las quieren poner a disposición con la excusa de combatir el narcotráfico. Nosotros creemos que eso no ha surtido efectos positivos en Colombia, porque aún el narcotráfico se mantiene. De igual manera, es preocupante para nosotros que a pesar de que hay un gobierno que siempre ha dicho abiertamente que va a combatir el narcotráfico, ha habido una relación muy estrecha con la política en Colombia. Nosotros miramos y nos han mostrado por los diferentes medios de comunicación que el narcotráfico ha estado presente ahí. Lo miramos en la última etapa, cómo el Jenny Elías tiene un vínculo especial con el gobierno del presidente Iván Duque, que incluso le patrocinó su campaña. Pero de igual manera también se lograron desmantelar un laboratorio del embajador de Colombia en Uruguay de coca. Esto es lamentable en Colombia cuando supuestamente se está combatiendo el narcotráfico. Esto evidencia que realmente sí hay un vínculo especial del narcotráfico en la política, en el gobierno actual, pero también con el paramilitarismo, que es un grupo que han creado paralelo a las fuerzas militares para lograr sus objetivos en el territorio de despojar a los campesinos de sus tierras y de sus bienes. De igual manera, no podemos decir que tienen que haber tropas norteamericanas. Nosotros creemos y estamos convencidos que el acuerdo de paz que se firmó en Colombia se hizo con el Estado y eso fue claro, no fue con un gobierno. Lo que estamos es preocupados y es que el gobierno no ha querido avanzar en la implementación del acuerdo. Entre ellos en especial el punto 4, que es lo que tiene que ver con el cultivo de uso ilícito. El acuerdo habla que tenemos las posibilidades de avanzar en la erradicación manual, gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito y para eso se tienen que desarrollar unos programas, que se tienen que hacer unos acuerdos en el territorio con los campesinos, donde precisamente en Colombia no se ha podido avanzar porque precisamente el gobierno no tiene la disponibilidad, no ha dado esa manifestación de querer avanzar y de cumplirle a los campesinos con los acuerdos que se han hecho. Lo que viene sucediendo en el Cauca es lamentable, donde allá no se ha podido avanzar en un importante acuerdo y el gobierno no le ha cumplido y lo que ha querido precisamente es imponer la bota militar, llegar a los territorios, incursionarlos y
avanzar en los propósitos de erradicación cuando lo tienen que hacer realmente son los campesinos mediante un acuerdo. Nosotros tenemos que decir que más sorprendido nos queda este hecho porque pretenden llegar estas tropas a Arauca. Y en Arauca nosotros los campesinos sí logramos avanzar en un acuerdo y se logró la erradicación gracias a esa disponibilidad y compromiso que los campesinos tuvimos. Y eso para nosotros es muy importante, pero la preocupación está en que el gobierno no ha cumplido la implementación. Estamos a la espera de los proyectos productivos y esto es lo que va definitivamente a cerrar las posibilidades de que en el departamento de Arauca incluso haya nuevamente presencia de cultivos de uso ilícito cuando precisamente no se ha cumplido con los proyectos. Miramos que definitivamente hace 4 o 5 días las fuerzas militares incautaron unas toneladas de coca. Para nosotros esto sí que es más preocupante todavía porque eso significa que el narcotráfico empieza a llegar a nuestro territorio, lo están trayendo para expenderlo e incluso incentivar a los campesinos a que vuelvan a sembrar coca. Eso para nosotros es lamentable. De igual manera la preocupación también la tenemos porque sabemos que las tropas en Colombia tienen un objetivo mucho más allá, que es precisamente mantenerlas o estabilizar unas tropas gringas en Colombia para lograr y avanzar en los objetivos de golpear y de incursionar e intervenir los países latinoamericanos, en especial aquí nosotros que somos vecinos con la hermana República Bolivariana de Venezuela, y que lamentablemente se quiere golpear a un gobierno que es de carácter democrático, un gobierno de carácter de izquierda revolucionario, que mantiene una autonomía por sus recursos naturales, por sus proyectos de vida, y que nosotros acá en Arauca lo que lo miramos es como un hermano país que nos hemos fortalecido al calor de la economía campesina, al calor de un río que nos fortalece y que nos une. Por último, pues no, agradecer que ustedes, este medio de comunicación, nos sirva como un escenario para manifestar las preocupaciones que tenemos en Colombia y a la vez hacerle el llamado al gobierno del presidente Iván Duque a que esto no se puede dar en Colombia, de que las fuerzas militares estadounidenses se mantengan y que sigan con más fuerza llegando a nuestro país a atropellar y incluso a asesinar, a estigmatizar a los campesinos y a despojarlos de sus tierras. Por último, agradecerles el espacio y que definitivamente este escenario nos sirva para llamar la atención a que los organismos internacionales de defensores y defensoras de derechos humanos nos acompañen en este proceso tan triste. Muchas gracias. Bueno, también buenos días para Lidia, gracias por estar con nosotras. Y escuchando también a Lidia, Pedro, Lidia lógicamente como está en Arauca, ella también comentaba algo de esa presencia de esas tropas norteamericanas y decía algo así como que no es nuevo esa presencia, ¿no? Y también trae a colación la presencia de las 7 bases que hay en Colombia, justo con lo que tú decías, dónde está la soberanía, ¿no? de Colombia. Y comentaba que estaban esas tropas y las 7 bases con la excusa de combatir el narcotráfico. Y algo interesante que mencionaba es que hace poco, creo que fue en el 2019, ustedes me corrigen, en la finca del embajador de Uruguay, de Colombia, encontraron un laboratorio en la finca y eso todavía está ahí justamente, ¿no?, para combatir el narcotráfico y trae a colación lo que también está pasando en el Cauca. La pregunta, en esa zona de frontera, están las tropas, van a estar las tropas presentes allí. Eso, ¿qué situación va a acontecer? ¿Es un punto para ir creando ya un avance para poder intervenir en Venezuela? ¿O es realmente lo que está diciendo el gobierno colombiano de asesores y tropas de apoyo para combatir el narcotráfico? Pues efectivamente es un paso más en el intento de acorralar y buscar las posibilidades coyunturales de una posible invasión a Venezuela. Pero esto tiene, a mi modo de ver, tiene una cosa muy que dijo la compañera y que yo ratifico. Es un diseño para copar toda esa región. Y toda esa región, ahora hay que tener en cuenta que
esa región es supremamente rica, rica, rica en minerales, en plantas, en alimentos, etcétera, etcétera. Y los norteamericanos van es hacia eso, a cómo apoderarse más de esa región. Y es más, aprovechar toda esa, ¿cómo se pudiera decir? Situación convulsa que hay, la pandemia sanitaria, para intentar, repito, para intentar buscar cabezas de playa a una posible invasión a Venezuela. Eso tiene que tener claro para nosotros. Es más, si uno ve acabo de escuchar por la televisión que ya parte de esos 800 militares norteamericanos se están trasladando a la región de Nariño, a la región de La Guajira, ¿sí? Se están incluso introduciendo y desplegando por regiones de Colombia al interior. ¿Qué significa eso? Significa que ellos están preparando efectivamente, ¿cierto?, un acorralamiento hacia Venezuela. Y lo que quieren, a mi modo de ver, es organizar y forzar a que el gobierno colombiano, con su política de sometimiento absoluto y de hacer y desarrollar toda la política norteamericana, sea los que vayan a poner los muertos y vayan a organizar y realizar la invasión y todas las acciones perturbadoras que pueden hacer frente al proceso venezolano. Para mí, los norteamericanos no se van a meter. Para mí, los norteamericanos lo que están organizando es forzar al gobierno colombiano a que se meta, a que ponga los muertos, a que sea los que pongan los costos y exactamente dejarnos una zona limítrofe totalmente incendiada para ellos organizar entonces la rapiña de los recursos naturales. Pedro, tú, perdón, Eliezer, tú decías el tema de, es como una tenaza, ¿no?, que está planteando la estrategia militar, seguramente con los puntos neurálgicos, Arauca, Nariño, Cauca, que son puntos conflictivos en el país por el tema del corredor narcotráfico, pero también por las riquezas que hay en esa zona. Me trae importante lo que tú decías con respecto a esa tenaza, ¿no?, territorial, de estrategia militar. La Guajira. En La Guajira se entrenó a mercenarios con la anuencia del gobierno colombiano. Es decir, que fue un punto de lanza esa frustrada incursión militar, justamente, y eso va acaparando eso que tú comentas. Exactamente, exactamente. Todo está orientado para eso, para desarrollar toda esa estrategia de acorralamiento y buscar cualquier provocación, porque ellos necesitan en este momento una provocación justificativa para intentar meterse o forzar al gobierno colombiano que se meta a través de sus tropas, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar también qué opina la gente común y corriente en Venezuela. Estela Mendoza es una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se encuentra en el estado Carabobo, en la patria de Bolívar. ¿Qué piensa usted, qué opina sobre este tema? Muy buenos días, Estela. Buenos días desde la República Bolivariana de Venezuela, estado Carabobo, Estela Mendoza. La llegada de tropas estadounidenses a la República de Colombia no deja de preocuparnos solo al pueblo venezolano, sino también al pueblo colombiano, a la región. Es un peligro para la región, para el pueblo venezolano, para el pueblo colombiano. Lamentablemente, el presidente Duque ha permitido la entrada de estas tropas con la excusa de luchar contra el narcotráfico. Yo pregunto, ¿qué pasó con el Plan Colombia? El Plan Colombia fue creado justamente para acabar con la producción de droga en Colombia. El presidente Duque viola la Constitución de la República de Colombia, justo el artículo
173, numeral 4, permitiendo la entrada de estas tropas. ¿Qué hacen las tropas norteamericanas en Colombia? En Colombia hay 7 bases norteamericanas. Aparte de que se ha incrementado la producción de droga en Colombia. Violan niñas de 12 años. Niñas que son llevadas a las bases norteamericanas y son violadas por varios soldados norteamericanos. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que no pueden ser juzgados en Colombia. Gozan de impunidad, lamentablemente. ¿Saben qué pasaría, por ejemplo, si la mujer de Duque y la hija de Duque fueran violadas? Se quedan violadas, porque no pueden ser juzgados con la justicia colombiana. Son juzgados supuestamente en el norte. ¿Quién? ¿Quién los va a juzgar allí? Mi mensaje para el pueblo colombiano es mensaje de pueblo a pueblo. Nosotros, los venezolanos, somos pacíficos. Venezuela es un país que ama la paz. Simón Bolívar, cuando traspasó fronteras, fue con su espada a liberarnos del Imperio Español. En aquel entonces era el Imperio Español. Nos liberó 5 naciones. Lamentablemente nosotros debemos y tenemos el deber de decirle a Colombia que nos defenderemos. Si ellos nos lanzan balas, nosotros lanzaremos balas. Si ellos nos lanzan misiles, nosotros lanzaremos misiles. De hecho, aquí hay misiles que en 11 segundos llegan a la casa de Nariño. Habrán daños colaterales, es verdad, pero así son las guerras, lamentablemente. Nosotros en Venezuela, si llegase el Imperio norteamericano a invadir nuestra tierra, mira, Venezuela, hay una revolución, en Venezuela hay una revolución, la revolución bolivariana es pacífica, pero está muy bien armada y vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias. Estamos dispuestos a dejar la última gota de sangre en las calles para liberar nuestra patria. El pensamiento de Chávez, el legado de Chávez, no lo vamos a entregar así por así. Aquí hay un batallón de mujeres, hay mujeres revolucionarias dispuestas y preparadas para ir a la guerra. Estamos preparadas no solo políticamente, sino psicológicamente para la guerra. Nosotras las mujeres revolucionarias cambiamos la escoba por un fusil. Nuestro perfume es la pólvora y nuestra consigna es avanzar y vencer. Así que no le vamos a permitir al Imperio norteamericano que invada. No le va a ser tan fácil. Tendrá que matar miles y miles y miles de venezolanos, millones de venezolanos para poder apoderarse de nuestra nación, y gobernará sobre las guerras, sobre las ruinas. Tendrá que matar el último venezolano. Lo que sucedió en Chile va a ser poco, pero el legado de Chávez se respeta, Venezuela se respeta. Gracias, saludos. Bueno, un saludo especial también para Estela y agradecerle todo lo que nos ha comentado, sobre todo algo como todas las personas que han intervenido y nos estuvieron acompañando hasta ahora. Ella hacía una pregunta interesante, Pedro y Eliezer, con el tema del narcotráfico. ¿Qué pasó con el Plan Colombia? Otra excusa más quizás para justificar la presencia de las fuerzas norteamericanas en nuestro país, en Colombia. Y también plantea algo interesante que seguramente estará en la retina, en el pensamiento y en los corrillos de Colombia y a nivel mundial, la gente que está viendo esta situación en Colombia, es que Duque viola la Constitución en el artículo 173, numeral 4, que bien lo menciona Estela. Una cuestión con esto, Pedro. El gobierno venezolano, ¿cómo ves tú que conoces también la realidad política latinoamericana, tiene la suficiente capacidad para enfrentar quizás una posible intervención militar? Bueno, yo no conozco la estructura y la capacidad militar de los venezolanos, pero lo que sí se puede percibir es que
el proceso venezolano ha venido siendo asumido por cada vez mayor número de venezolanos. Es decir, ese proceso se está convirtiendo en un proceso ya no del gobierno venezolano, sino del pueblo venezolano, ¿sí? Y eso es una garantía de resistencia, de salvación y de desarrollo futuro, ¿sí? Uno ve con gran alegría cómo 4 millones o 3 millones y pico de venezolanos se levantan a decir: aquí está el pueblo de Venezuela dispuesto a lo que sea para defender este proceso. Eso lo llena uno de confianza, de alegría y de ver que las posibilidades de desarrollo, con todos los errores que hayan y que pueden haber, ¿sí? Está totalmente garantizado, ¿sí? Esa es la base fundamental de ese proceso. Entre más el pueblo venezolano haga suyo ese proceso y le comience a dar cada vez más contenido popular, contenido de pueblo, no es posible que ese proceso se retroceda. No es posible que los gringos aborten ese proceso. Continuando con este tema, en la frontera entre Colombia y Venezuela, un dirigente campesino comprometido con la paz en Colombia, especialmente en Arauca, Martín Sandoval. Muy buenos días. ¿Hay preocupación por la llegada de tropas norteamericanas a esa región? Muy buenos días. Soy Martín Sandoval y saludo desde el departamento de Arauca, oriente colombiano, frontera con Venezuela, a todos los amigos de Europa, España, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania y demás países. Les transmitimos la profunda preocupación por el anuncio que ha hecho la embajada norteamericana de traer más de 800 militares estadounidenses a nuestro país, violando flagrantemente nuestra soberanía, con el auspicio y la complacencia del gobierno colombiano. Esta situación nos tiene profundamente preocupados porque se dice que es para combatir el narcotráfico, cosa que es supremamente falso, porque desde hace décadas, cuando el Plan Colombia, que invirtieron más de 10.000 millones de dólares en el país con la supuesta intención de combatir el narcotráfico, esto nunca se ha disminuido y al contrario ha aumentado la producción y la exportación, especialmente a los Estados Unidos, sin que allá pase nada, sin que en los Estados Unidos se capture un narcotraficante. Entonces esta situación es grave porque además también en nuestro país existe desde hace años 7 bases militares norteamericanas y precisamente están ubicadas en sitios estratégicos con países que no son afectos al gobierno norteamericano. Y consideramos nosotros que sobre todo esta invasión a nuestra patria es con el propósito de torpedear e invadir en el futuro a la hermana República Bolivariana de Venezuela, que viene siendo azotada por el bloqueo y la canalla mediática de los Estados Unidos y de otros países, inclusive como el nuestro, en cabeza del presidente Iván Duque, y se puede crear una confrontación bélica de repercusiones insospechadas en la frontera en Colombia e incendiar el continente americano, que desde hace años se ha catalogado como un hemisferio de paz. Esta situación es extremadamente preocupante, reiteramos, y máxime cuando en el anuncio la embajada dice que estas tropas van a estar ubicadas en sitios específicos que el gobierno, en contravía del acuerdo de paz,
ha determinado como la zona futuro, contraponiendo estas zonas que es el avance militarista a los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDEF, producto del acuerdo de paz, y del cual nosotros, los habitantes de estas regiones como el departamento de Arauca, estamos muy optimistas de que se viera por primera vez la mano del Estado en nuestras regiones, pero el gobierno ha torpedeado todo este proceso del desarrollo del acuerdo de paz y nos contrapone la zona futuro, y es en estas zonas donde se piensan ubicar los 800 mercenarios norteamericanos, y ese es un problema porque se va a agudizar el conflicto social y armado en la región, toda vez que existe también una fuerte presencia de actores insurgentes aún en la región. Por eso, desde acá, desde el Arauca Vibrador, frontera con Venezuela, le hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a todos sus países, a todos sus gobiernos, a las sociedades de estos países desarrollados, inteligentes y pensantes, que rechacen también esta invasión que se quiere hacer a nuestro territorio para generar una guerra con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esperamos y estamos seguros de vuestra solidaridad, de vuestro apoyo y el rechazo unánime a esta acción militarista de los Estados Unidos con el gobierno cómplice de Colombia de Iván Duque. Y todos sabemos que los Estados Unidos, al país que llega en la idea entre comillas de ayudar a fortalecer la democracia, lo único que ha hecho es destruir países y generar miles y miles de muertos inocentes, como ha sucedido en Libia, en Afganistán, en Irak, en Siria, y ahora lo quieren hacer en nuestro continente, y eso no lo podemos permitir nosotros los latinoamericanos, y pedimos la solidaridad y el abrazo de toda la comunidad y la Unión Europea, sus gobiernos, reiteramos, y todos sus pueblos. Muy amables, desde Arauca, frontera con Venezuela, les habló Martín Sandoval, uno de los voceros de la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca y integrante del Consejo Departamental de Paz. Bueno, también agradecerle a Martín la venia para con nosotras. Pedro, volví también a tocar, Martín, el tema de los resultados del Plan Colombia, ¿no? Yo espero que esto del Plan Colombia lo tengamos en la retina y lo traigamos a colación y sea de debate en Colombia y también debate en la región, ¿no? Como excusa seguramente las tropas, como es el tema de hoy, de las tropas norteamericanas en Colombia, la llegada de más tropas, ¿no? Porque como decía la anterior interviniente, ya esto no es nuevo, ¿no? ¿Tú crees que con esta cuestión en esas fronteras que ya tú lo mencionabas, se puede presentar un falso positivo que ese incidente pueda propiciar, y lo que ya tú lo referenciabas, ¿no? Que está buscando que el gobierno colombiano se meta, sea el que ponga los muertos, pero hay una posibilidad que haya un falso positivo que esto lo posibilite? Claro, y es que eso es lo que ellos están buscando. Por eso me parece que la prudencia del gobierno venezolano ha sido muy importante y, a mi modo de ver, muy inteligente, porque no se ha dejado provocar, porque lo que quieren los gringos es, como dice usted, un falso positivo para justificar la invasión a Venezuela. Y continuando con la República Bolivariana de Venezuela, vamos al estado Bolívar. Jacqueline Lira, ella trabaja en medios digitales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la llegada de tropas de los Estados Unidos es para invadir a su país, a Venezuela? Muy buenos días, Jacqueline. Buenos días, Jacqueline Lira, de Venezuela, Estado Bolívar. Nosotros aquí tenemos una opinión como venezolanos sobre la llegada de las tropas estadounidenses a tierra colombiana. Nosotros pensamos que el gobierno colombiano
dentro de esos pactos que ha hecho con el gobierno estadounidense, se encuentra permitir que las tropas en un eventual momento pudieran invadir a través de la frontera colombo-venezolana a nuestro territorio. Eso no lo descartamos, eso es un hecho. El gobierno venezolano ha tenido suficiente acceso a pruebas que ponen en tapete que el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense han querido injerenciar dentro de nuestra política, dentro de nuestro gobierno, dentro de nuestro territorio. Y por eso han inventado cualquier cantidad de patrañas para injerenciar dentro de nuestro territorio. ¿Qué pasa? El gobierno colombiano pierde autonomía, pierde soberanía, pierde independencia. Nosotros los venezolanos, desde que nuestro libertador Simón Bolívar selló la independencia definitiva de nuestra tierra y de la tierra de colombiana, nosotros decidimos ser libres y no estar amañados a ningún gobierno que nos venga a imponer y a decir qué es lo que tenemos que hacer en nuestro territorio. Colombia no. Colombia se ha dejado doblegar por esas fuerzas imperialistas. ¿Por qué? Porque ambos países son los mayores productores y consumidores de droga. Y cuando ellos dicen que vienen al gobierno, que vienen a la tierra a hacer operación antidroga, es cuando ellos más bien están contribuyendo a ese tráfico de droga. Nosotros aquí los venezolanos estamos firmes y convencidos que somos un gobierno de paz, que nosotros somos personas de paz. Nosotros le decimos a nuestros hermanos colombianos que queremos la paz, así como también se lo decimos a nuestros hermanos, a nuestro pueblo estadounidense, que hoy libera una batalla, hoy lidera una lucha en contra del racismo, en contra de la xenofobia, en contra de la muerte, en contra de la violencia que se han generado por muchos siglos allá en ese territorio. Y hoy ese pueblo está en una lucha y nosotros los acompañamos desde aquí en su lucha, porque sabemos que han querido ser libres también, han sido oprimidos por esos gobernantes que han pasado y han querido imponer lo que a ellos mejor les parezca y no lo que los intereses del pueblo. Ese pueblo también un pueblo noble, también un pueblo de que necesita la paz. Lástima que sus gobernantes no han entendido que el mundo debe cambiar, que hoy el mundo, en medio de esta pandemia que tenemos, le dice al pueblo, a sus pueblos, que bueno, que debemos preservar la vida, que debemos preservar la vida del planeta. Y en esa búsqueda de preservar la vida nosotros buscamos también la paz y la unión, el amor entre los hermanos, entre los pueblos hermanos, que no deberían de existir ninguna frontera. Nosotros, cuando Dios creó al mundo, pues lo creó sin fronteras y nosotros vamos sobre eso, sobre lo que decimos una hermandad sin límites. Ese límite donde nosotros podamos compartir, donde podamos unificar los criterios y podamos entender y podemos crear un mundo muchísimo mejor. Nosotros estamos seguros, convencidos de que sí vamos a vencer y de que esa incursión que tiene Estados Unidos ahí, que a la final son 800 hombres, bueno, nosotros aquí tenemos 30 millones de habitantes, 30 millones de venezolanos. No vamos a decir que vamos a ir los 30 millones a una eventual lucha, a una eventual batalla, pero hay suficientes venezolanos que están dispuestos a dar su vida por la independencia, por la soberanía, porque nosotros sí llevamos sangre libertadora, nosotros sí llevamos sangre de Guaycaipuro. Nosotros en nuestras venas llevamos esa sangre aguerrida de libertad, de paz. Nosotros estamos ahí, nosotros somos un componente cívico, militar, policial, y vamos a estar todos, las tropas unidas, en ese momento que ellos quieran venir a invadirnos, porque vamos a defender nuestro territorio, porque este territorio es nuestro.
esta tierra es nuestra, la libertó en un principio Simón Bolívar y luego Chávez nos abrió con su constitución en 1999 aquel cúmulo de derechos que nosotros hoy estamos gozando, de todos esos derechos, y que no estamos dispuestos a relajarnos porque el gobierno nos amenaza, el gobierno gringo o el gobierno colombiano. Nosotros le decimos a nuestros hermanos colombianos, aquí estamos, somos gente de paz, aquí los hemos recibido y aquí vamos a seguir luchando y vamos a seguir, como dije antes, preservando la vida en nuestro planeta por la paz y la unión de todos. Muchísimas gracias, Jacqueline, por esas apreciaciones que nos haces, esos comentarios y esa introducción también de la capacidad del pueblo venezolano, y que ya también lo traía a colación Pedro en la anterior respuesta. Pedro, en eso que decía Jacqueline y lo que también se comentaba anteriormente por la otra interviniente también de Venezuela, ella decía una frase y decía que para las mujeres nuestra coba es un fusil y nuestro perfume la pólvora. Y va la pregunta con la anterior. ¿Qué pasaría en ese hipotético enfrentamiento Colombia-Venezuela o en ese falso positivo que se pueda hacer? ¿Qué respuesta daría el pueblo venezolano? ¿Qué respuesta daría el pueblo colombiano? ¿Y qué respuesta daría el pueblo latinoamericano a nivel de la región frente a una posible invasión o intervención militar? Mire, ahí hay que resaltar una cosa que es fundamental. La burguesía mundial y latinoamericana y la colombiana y sectores golpistas venezolanos no han tenido en cuenta que entre Colombia, entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela hay tradicionales lazos de amistad. Hay innumerables experiencias de cooperación, de ayuda, de fortalecimiento de las relaciones, y es imposible. Los pueblos no se van a dejar llevar a una confrontación del carácter que la están montando la oligarquía y fundamentalmente el imperialismo norteamericano. Eso yo estoy totalmente seguro. El pueblo es mucho más inteligente que todos los dictadores habidos y por haber y todas las políticas imperiales habidas y por haber. El pueblo sabe que lo único que tiene en sus manos de futuro es una relación amistosa, es una relación de cooperación, es una relación de amistad y sobre todo pueblos que se han formado juntos, dos pueblos que tienen la misma tradición, dos pueblos que tienen los mismos objetivos, dos pueblos que han sufrido en carne propia todas las embestidas del imperialismo español, del imperialismo norteamericano y siguen sufriendo ahorita toda la embestida de la oposición que quiere el imperialismo a un destino diferente a lo que ellos tienen diseñado para América Latina. Finalmente vamos a escuchar desde el estado Zulia, en Maracaibo, a Hermi Carrizo. ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía al pueblo colombiano y al mundo desde Venezuela, Hermi? Muy buenos días. Un saludo revolucionario, antiimperialista, desde la tierra del sol amado, Maracaibo, estado Zulia. La tierra del general más leal que tuvo Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, que él mismo lo apodó como el brillante. Quiero decirles algo al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Colombia. Nuestra profunda preocupación desde el territorio venezolano, y estamos muy alerta de la llegada de las tropas norteamericanas a territorio colombiano, que sabemos que no vienen a combatir el narcotráfico, vienen a profundizar el narcotráfico. Sabe muy bien que Colombia es el primer país exportador de cocaína del mundo y Estados Unidos es el primer país consumidor de cocaína del planeta. Y esa llegada de esas tropas nos tiene a nosotros en alerta máxima, que no crean ellos que estamos descuidando eso por lo que tenemos en la alerta mundial de la pandemia del COVID-19. La estamos llevando en Venezuela al pie de la letra, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Uno de los mejores países
del continente y del mundo al llevar al pie de la letra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud junto a lo del COVID. Que no crea el gobierno de Estados Unidos que Venezuela no está pendiente de la llegada de esas tropas norteamericanas a territorio colombiano. Estamos muy alerta, estamos muy pendientes de eso que ellos están haciendo. También le queremos decir algo al gobierno de Colombia, al gobierno del fascista, del títere Duque, de ese narco gobierno, de esa narco dictadura. Les quiero decir que les quede muy claro, si Venezuela llegase a ser invadida desde Colombia, les advertimos al gobierno de Duque y a esos fascistas, y lo lamentamos por el pueblo de Colombia, que es nuestro pueblo hermano, que no le queremos hacer daño, ni le vamos a hacer daño a nadie, ni le queremos hacer daño a nadie en el continente. Pero si las tropas norteamericanas llegan a invadirnos desde el territorio colombiano, los vamos a ir a buscar en la propia casa de Nariño. Les vamos a meter los Sukhoi, les vamos a meter los tanques de guerra, les vamos a meter los misiles rusos que hay en Venezuela. Los vamos a borrar del mapa, los vamos a sacar de Colombia. Y también le quiero decir algo que le quede muy claro al gobierno de Donald Trump. Que me escuche bien, Mr. Trump. Si a ustedes se les ocurre la locura imperial de invadir territorio, suelo sagrado, Simón Bolívar y de Hugo Chávez, y de nosotros los venezolanos, van a entrar en un quinto infierno, y va a ser una guerra que va a durar más de 100 años, y los vamos a sacar aquí en ataúdes. Llegarán de pie y serán verticales, llegarán vivos y serán muertos en ataúdes. Y le quiero decir algo que le quede muy claro al presidente Donald Trump: traitor never, loyal always. Traidores nunca, leales siempre. Que le quede claro al gobierno de Donald Trump: si tenemos que dar nuestra propia vida, la vamos a dar en defensa del territorio patrio venezolano. El petróleo es de los venezolanos y para los venezolanos. Y no se crean ellos que estamos solos. No se crean ellos que estamos solos. Hay 30 millones de almas en suelo venezolano que están dispuestas a dar la vida por nuestra independencia nacional. Que lo sepa Donald Trump, que lo sepa Duque y que lo sepa el mundo. No estamos dispuestos a calarnos nada de ellos. Nada nos vamos a calar de ellos. Bueno, ya que también el mensaje desde allí de Venezuela, yo también, aprovechando que por ahí está Ildefonso, sí me gustaría también preguntarle o hacer la misma cuestión que sugería Eliezer. Ildefonso, ¿cuál sería ese mensaje también para el pueblo colombiano y para el pueblo europeo y a nivel mundial con respecto a la situación que está viviendo Venezuela en estos momentos? El llamado es a repudiar en forma contundente la presencia de los militares imperialistas en el territorio colombiano, que es un territorio bolivariano. Las reservas morales de Colombia tienen que expresarse de manera contundente contra esta violación flagrante a la Constitución, porque no se cumplieron los trámites constitucionales, pero más aún a la dignidad y a la moral del pueblo colombiano, que tiene sus reservas bolivarianas en contra de esta afrenta a la paz en la región, y denunciando que se trata de los preparativos para una guerra contra Venezuela, donde el imperialismo pretende destruir la revolución bolivariana y tomarse los recursos de Venezuela para aumentar su poderío decadente. Por eso el llamado también es a la solidaridad continental, a la solidaridad internacional, que los pueblos dignos del mundo se expresen contra esa presencia militar, contra la agresión a Venezuela, y que seamos capaces de detener esta escalada con mercenarios, con narcotraficantes, con incursión de elementos desestabilizadores militaristas y guerreristas en la región. Solidaridad internacional, antiimperialismo, que es el sentimiento más humano en este momento, la lucha más humanista que tiene planteada la comunidad internacional, es detener la ambición y detener esa tendencia a la violencia que es el imperialismo. Y usted, don Pedro Osorio, ¿cuál es el mensaje que usted le envía al pueblo venezolano, al pueblo colombiano, al mundo entero, desde el exilio político
acá en Europa, desde Ginebra, Suiza? Mire, el único mensaje que le puede dar en este momento al pueblo venezolano es unidad, unidad, unidad y fortalecimiento en la defensa de su propio proceso. Que el destino de los venezolanos sea definido por el pueblo venezolano. El rechazo a la invasión, el rechazo a la intromisión extranjera tiene que ser una columna vertebral del pensamiento, palabra y obra de todos los venezolanos. Para el pueblo colombiano, sobre todo los compañeros y los conciudadanos fronterizos, solidaridad, solidaridad con ese proceso libertario del pueblo venezolano. Y para el mundo, rechazo en primera instancia al intento de meter las manos ensangrentadas del imperio y de rechazo de todos los pueblos del mundo hacia las políticas imperiales de los gringos en América Latina y especialmente en Venezuela en este momento. Don Pedro Osorio, agradecerle la oportunidad que nos brinda al programa Panorama que se emite a través de Emigrados Televisión en Euskadi, Bilbao, por hacer ese análisis muy amplio, muy profundo, muy serio, muy responsable con la paz de América Latina, con la paz de los pueblos de Colombia y de Venezuela. A usted, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por esta acción solidaria y comunicacional proletaria para los pueblos del mundo. Gracias. Desde Bilbao, en Euskadi, Víctor Torres, con la colaboración de Maya, agradecerle a la teleaudiencia de Panorama. Para una próxima oportunidad, invitarlos a ver estos programas donde analizamos la política no solamente colombiana, suramericana, sino mundial. Desde Ginebra, Suiza, les habló Eliezer Jiménez Julio. Que tengan ustedes muy buen día.